nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Tomado del Evangelio de San Marcos capítulo 2, versículos del 1 al 12. Cuando Jesús volvió a Cafarnaúm, corrió la voz de que estaba en casa y muy pronto se aglomeró tanta gente que ya no había sitio frente a la puerta. Mientras él enseñaba su doctrina, le quisieron presentar a un paralítico que iban cargando entre 4. Pero como no podían acercarse a Jesús por la cantidad de gente, quitaron parte del techo encima de donde estaba Jesús y por el agujero bajaron al enfermo en una camilla. Viendo Jesús la fe de aquellos hombres, le dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te quedan perdonados. Algunos fariseos que estaban ahí sentados comenzaron a pensar: ¿por qué habla así este? Eso es una blasfemia. ¿Quién puede perdonar los pecados sino solo Dios? Conociendo Jesús lo que estaban pensando, les dijo: ¿por qué piensan así? ¿Qué es más fácil decirle al paralítico: tus pecados te son perdonados, o decirle: levántate, recoge tu camilla y vete a tu casa? Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar los pecados, le dijo al paralítico: yo te lo mando, levántate, recoge tu camilla y vete a tu casa. El hombre se levantó inmediatamente, recogió su camilla y salió de ahí a la vista de todos, que se quedaron atónitos y daban gloria a Dios diciendo: nunca habíamos visto algo igual. Palabra del Señor. Bueno, pues este evangelio es un evangelio muy singular. ¿Por qué singular? Lo primero que nos dice el evangelio es la cantidad de gente que ya Jesús está congregando y está enseñándoles su doctrina. Jesús nunca los dejaba ir sin enseñanza. Y eso es significativo en la vida de la iglesia. Tenemos que adoctrinar a las personas, tenemos que darle la doctrina de la Iglesia Católica. Tenemos el deber, no nada más de impartir sacramentos. Actualmente, en el tiempo en que vivimos, la iglesia se limita mucho. Hay sacramentos que se proveen, pero de una forma limitada, pero siempre, en otras circunstancias, debemos de dar la formación a las personas. ¿Para qué? Para que conozcan a quién reciben, qué es lo que reciben, para que se enamoren de su fe, para que crezcan en su fe, para que se profundicen en su doctrina. Y dice que 4 hombres traían a un paralítico. Entonces se quieren meter, ¿verdad?, por la puerta de la casa y no es posible. Está tanta gente ahí que no es posible. Entonces estos hombres tienen el atrevimiento de subirse a la azotea de la casa, algo que es particular allá. Son climas muy extremos, muy caliente. Entonces, si era esta era la situación ahí. Las casas no las construían hacia arriba, hacían un poco más de cimiento, o sea, bajaban la casa. ¿Para qué? Para que fuera más fresca. Entonces, estos hombres tienen el acceso, hacen un boquete ahí y meten al paralítico y se lo ponen en medio a Jesús. Y dice el evangelio que Jesús vio la fe. Jesús dice: viendo Jesús la fe de aquellos hombres, la fe. Entonces algo importante aquí también es cómo nosotros podemos ser muy importantes en la intercesión de nuestra familia, de las necesidades de la comunidad. Siempre tenemos que orar, siempre tenemos que presentarles a Jesús a los demás. Obviamente no vamos a ir con Jesús. ¿Dónde está Jesús físicamente? ¿Jesús está físicamente? No, está espiritualmente con nosotros. Entonces nosotros le presentamos nuestras necesidades. Te pido por la pandemia, te pido por esta persona enferma, te pido por mis hijos, te pido por mi esposa, por mi esposo, por mis padres, por mis gobernantes, por mis parientes, por mis patrones, por mis maestros, por los doctores, por los servidores públicos. Te pido por los que están en depresión, por los que viven en las drogas, en los vicios, por los que viven en la violencia,
tantas cosas. Te pido, Señor. Eres un intercesor. Todos nosotros somos intercesores. Y a Jesús le sorprende la fuerza, la fe de estas personas, que hacen todo lo posible para que esta persona tenga un encuentro con Jesús. Ese es el objetivo de nuestra vida. Que las personas, que nosotros y las personas tengan un encuentro con Jesús, ¿verdad? Y entonces Jesús solamente dice que ve lo que hacen estos hombres, y entonces les dice: hijo, tus pecados quedan perdonados. No hay nada, ni solicitud, ni ruego, nada. No hay diálogo. Jesús solamente ve y actúa. Dicen que Dios siempre va a querer, el actuar de Dios es el querer. El actuar de Dios es el querer. Él quiere actuar siempre. Y actúa, y entonces aquí hay una reacción de algunos fariseos, dice, que estaban ahí escuchando, ¿verdad? ¿Qué es lo que dice este hombre? Y entonces en silencio dicen: ¿Qué forma de hablar? ¿Qué le pasa? Esto es un blasfemo, es una blasfemia. Está hablando tonterías, necedades. El único que perdona los pecados es Dios. Sí, efectivamente. Lo seguimos diciendo en la Iglesia Católica. Entonces, ¿por qué vas con el Padre? Porque el sacerdote tiene el poder de Dios que se lo da. ¿Cómo que se lo da? Sí, se lo da. Y no te gusta, esa es otra cosa. Obviamente todos queremos solamente que venga el poder de Dios directamente y no de intercesión. Entonces nosotros tenemos grandes problemas para comprender la encarnación de Dios, porque Él se hace mediador entre nosotros y Dios. No vamos a entender entonces el papel de María, ni tampoco vas a entender el papel de tu mamá. Entonces, ni del policía, ni del gobernante, ni del abogado, ni del juez. No vamos a comprender entonces. Entonces, obviamente ellos no sabían que Jesús era Dios. Eso es cierto. Eso es cierto. Y aquí parece que no hay ninguna enseñanza para ellos. Simplemente es una acción de Jesucristo, ¿verdad? Entonces, en la iglesia el sacerdote tiene el poder de perdonar los pecados, pero si ustedes se fijan en la fórmula que dice el sacerdote, después de que tú confiesas tus pecados, te dice, haz el acto penitencial: Dios mío, me arrepiento de todo corazón de haberte ofendido, etcétera, etcétera. Entonces el sacerdote levanta sus manos, dice, hay de diferentes fórmulas, pero casi siempre la que dicen es: por el poder que me ha sido conferido, yo te perdono en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No te dice yo, Pedro, yo, Juan, yo, José, yo, el Padre. No te dice su nombre, dice: yo te perdono en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si ustedes se fijan, cuando se bautiza, se dice la misma fórmula, ¿verdad? Entonces, es esto que nosotros escuchamos. A muchos protestantes te lo refutan y te dicen que no, que el sacerdote no puede perdonar pecados. Pero no es el sacerdote, es Cristo el que está actuando, Dios está actuando. Pero es que no, el sacerdote es muy pecador, es humano. Bueno, entonces, si vamos a ese terreno, ¿cómo es que tú mereces ser padre de familia? ¿Cómo es que tú mereces el trabajo que tienes? ¿Cómo es que una mujer merece ser madre? Nadie. Los méritos son insuficientes. Todo es gracia de Dios. Entonces, dice que Jesús sabe lo que están pensando, ¿verdad? Y les dice: ¿por qué piensan así? ¿Por qué tienen que pensar mal siempre? Nuestra tendencia a veces es pensar mal. Debemos de descartar de nuestra mente los pensamientos malos. Siempre tenemos que ser positivos y proactivos, ¿verdad? Es mejor pensar siempre bien. Y entonces Jesús les dice, ¿qué es más fácil decirle? ¿Tus pecados te son perdonados? O levántate y recoge tu camilla y vete a tu casa. ¿Qué es más fácil decirle? ¿Cuál de las dos cosas? Entonces aquí ellos no entienden, ¿verdad?
porque ya sabemos que solamente Dios puede perdonar los pecados. Entonces Jesús dice, bueno, Jesús los confronta, ¿verdad? Y él persiste, dice, pues para que vean que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar los pecados, se dirige al enfermo, y yo te lo mando, levántate, recoge tu camilla y vete a tu casa. Y la gente dice, nunca habíamos visto algo así. Y entonces, bueno, entonces, ¿qué relación hay entre el pecado y el perdón y la salud? El perdón del pecado y la salud. ¿Cuál es la relación aquí? Pues que el pecado enferma no solo el alma, sino también el cuerpo. Somos una unidad y el bien repercute positivamente en toda la persona. El mal afecta negativamente también a toda la persona. El mal ofende a Dios, a la propia persona, y ofende hondamente las relaciones humanas. Hoy en día se habla de personas tóxicas, gente negativa que contamina con su negatividad como una mala sombra, en tanto que las personas buenas, positivas, esparcen luz y buena energía. Bueno, pues el pecado daña el alma, ¿verdad? Hay pecados hay enfermedades que vienen por el pecado. Jesús dice que no necesariamente. ¿Se acuerdan el paralítico de nacimiento, el ciego de nacimiento, el mudo, el que estaba sordomudo de nacimiento? Y entonces le preguntan a Jesús, sus discípulos, ¿quién pecó? ¿Los papás o él? ¿Y qué dijo Jesús? Ni los papás ni él. Esto es para que se manifieste la gloria de Dios. Entonces, si es verdad que hay veces el pecado nos lleva bueno, no es verdad, es una súper verdad que el pecado nos lleva a la enfermedad. Pero hay enfermedades que no son producto del pecado. Pero tendríamos que hablar mucho sobre este tema. Lo importante aquí es que este año nosotros aumentemos nuestra fe y nos demos cuenta lo importante que es no pensar mal e interceder siempre por las necesidades de nuestro prójimo. Que el Señor les bendiga. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.